Pues qué tal, amigas y amigos de Retos Femeninos, aquí, aunque parezca increíble, se nos fue una semana más y vamos a tener hoy otra mujer exitosa aquí en Retos Femeninos TV y le doy la más cordial bienvenida con muchísimo gusto a mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Sil, muchas gracias, muy contenta. Otro día más, otra mujer más, siempre impactada de pues las historias que vamos a escuchar, así que muy contenta. ¿Tú cómo estás? También feliz porque siempre recibo comentarios bien bonitos de que por haber visto el programa de fulanita, se inspiró al máximo y ha dado como pasos para alcanzar su meta, lo cual me encanta porque es el objetivo de estos programas, Ale. Todo el esfuerzo que ponemos tú y yo, cada semana, llevamos más de 7 años haciéndolo. Qué bueno que esté dando frutos. ¿Cómo te sientes tú de cada vez que recibes un comentario increíble? Me encanta porque las mujeres inclusive que invitamos, que ven programas pasados, se emocionan muchísimo ser parte de este movimiento porque dicen que qué bonita labor. Entonces, es como música para mis oídos escuchar cuando dicen qué bonita labor están haciendo con las mujeres, tantos años que llevamos poniéndole tiempo porque pues le dedicamos tiempo, corazón, amor, creatividad. Así que, pues sí, sí me siento orgullosa de ser parte de este programa de mujeres exitosas. Sí, es un gran esfuerzo y ojalá que quienes lo ven, pues lo compartan. Yo creo que compartir lo que puedes lograr que transforme la vida de otra mujer, pues también te puede llenar. Compártelos, toma los ejemplos, aprende de estas mujeres que han logrado alcanzar su objetivo. Y bueno, ya estamos todavía pensando en todo lo que viven las mamás y quisiéramos poner un reto, Ale, porque creo que es bien importante que jamás negocien con su bienestar. El bienestar, pues, implica el equilibrio y ese equilibrio es no tener que hacerlo todo, no perderte en el intento como muchas veces lo hacen, con tal de ser la todóloga y la mamá y la mujer perfecta. ¿Qué opinas? Me encanta, Sil, porque creo que es un buen recordatorio. En ocasiones se vuelve muy cansado esto de creer que debes de resolver todo, hacer todo, tener siempre la respuesta, estar ahí para todo el mundo, familia, trabajo. Y ese bienestar solo te lo puede dar tú misma. O sea, llegar a ese equilibrio solo te lo puedes dar tú, no te puedes quejar de que no lo tienes, de que nadie se preocupa por ti o que no te asignan esos espacios, porque la única que lo puedes hacer eres tú. Poner límites. De alguna forma, también apoyarte en la familia, en la gente que está alrededor de ti, porque muchas mujeres se lo callan y creen que son las únicas que tienen que cuidar, poner en pausa su vida, poner en pausa sus sueños. Y yo creo que es bien importante para lograr ese bienestar el que no nos perdamos en el intento. Oye, mi Ale, ¿a quién vamos a tener el día de hoy? Bueno, pues tenemos hoy una mujer increíble. Ella es Carolina Machado Dufau. Es licenciada en Derecho por el ITAM y obtuvo el grado de maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Temprano en su carrera, Carolina colaboró en los despachos de abogados Krill García Cuellar y Mugenburg de la Ciudad de México y en Sherman and Sterling en Nueva York. En 1997 ingresó a JP Morgan en México como asociada del Departamento Jurídico y de Compliance, el cual encabezó como directora de 1999 a 2015. En el 2015 se mudó a Nueva York para integrarse al equipo de delitos financieros globales y cubrir Latinoamérica. En 2016, Carolina se incorporó al equipo legal de Citibanamex como directora jurídica del Institutional Client Group en los segmentos que cubren la banca mayorista, clientes institucionales, corporativos y de banca empresarial, además de la banca privada. Formó parte del comité de dirección del ICG de dicha institución, reportando a México, Miami y Nueva York. A partir de abril del 2020, Carolina ocupó el cargo de directora jurídica para Latinoamérica en Uber, dirigiendo un dedicado equipo de expertos de alrededor de 50 abogados localizados en varios países de la región. Carolina ha obtenido experiencia en temas regulatorios de distintas índoles, en temas transaccionales financieros y corporativos, en temas de competencia económica y en temas de compliance locales y globales. Carolina es miembro del Comité de Auditoría y consejera independiente en Barclays, México, desde octubre del 2020. También es consejera fundadora de Abogadas MX, una asociación mexicana cuyo objetivo es promover la inclusión de mujeres en la profesión legal
en posiciones de liderazgo. Formó parte del Consejo de Mujeres de Citibanamex y ahora participa activamente en las iniciativas de diversidad dentro de Uber. Participó, perdón, durante su trayectoria profesional, ella y los equipos que lideró han sido reconocidos en varios foros legales y publicaciones por sus logros profesionales, calidad técnica y en temas de diversidad e inclusión. Carolina habla 4 idiomas, está casada, es madre de jóvenes adultos, le gusta el campo, las novelas, biografía y viajar. Y próximamente está incursionando en un nuevo proyecto como futura socia y directora de Yellow Iguana Productions. Qué padre. Qué increíble que tengamos la oportunidad de escuchar estas historias maravillosas para poder inspirarnos. Vamos a un pequeño corte y regresando le damos la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana. Bueno, pues aquí ya escucharon que tenemos una mujer exitosa esta semana, a la cual pues no solamente le vamos a aprender, sino nos va a motivar para que entiendan todas que todas lo pueden lograr. Le voy a pedir a mi querida Ale que le dé la bienvenida a Carolina. Claro que sí, Caro. Muchas gracias por estar aquí hoy en Mujeres Exitosas. Estamos muy emocionadas por platicar contigo. Bienvenida. Gracias, Ale. Gracias, Silvia. Yo también estoy feliz de estar aquí. Me estoy volviendo una fan de su programa y le veo muchísimo valor a todo lo que están haciendo de recopilar todos estos testimonios tan buenos y que pueden ayudar a otras mujeres que vengan a nuestro camino. Así es, querida Caro, y sobre todo visibilizarnos, porque hay estudios donde pues sale de que las mujeres muchas veces ni siquiera se atreven a abrir la boca. Y luego piensas que van a creer que estás presumiendo o que de alguna forma tu ego es inmenso. Y yo creo que entre todas nosotras debemos de visibilizarnos. Y en estos programas, obviamente, lo que buscamos, el objetivo es impactar a otras mujeres para que también se atrevan y entiendan que no es de a gratis, pero que sí, sí se puede lograr. Y aquí nos encanta empezar desde el inicio, que es nuestra niñez. Platícanos un poquito de tu niñez, si hay alguien que te inspira, cuéntanos. Mira, te cuento. Yo nací en 1971, tengo 55 años cumplidos y soy la hija de emigrantes cubanos que acabaron en México. Mis dos papás son cubanos y tuvieron que salir de Cuba en la Revolución Cubana. Y eso se los digo porque eso forjó mucho quiénes son ellos y quiénes somos nosotros sus hijos. Muchísimo. Al final ellos tuvieron que empezar de adolescentes, todavía con sus papás jóvenes, como familias muy luchonas que tuvieron que rehacer sus vidas en Estados Unidos y posteriormente ellos acabaron en México como una joven pareja de recién casados y yo una bebita de un año. Y pues bueno, eso definitivamente forjó quiénes somos nosotros como familia y sin duda quién soy yo. Dentro de eso, mi papá fue un ejecutivo que fue subiendo sus escalones en distintas compañías, incluyendo muchos años en Banamex. Y mi mamá por un poco por la circunstancia, que era, como ella siempre te dirá, la primera de su clase, no tuvo oportunidad de estudiar carrera, lo cual siempre le pesó. Entonces, en el momento de apoyar a su hija mayor, que nosotros somos dos, niña y niño, sobre lo de mi carrera y mi progresión en mi carrera, los dos fueron de grandísimo apoyo. Los dos, feministas, los dos, apoyándome en lo que fuera necesario. Mi infancia fue muy linda, muy bonita, muy divertida en México, siempre con esta relación muy directa con toda la familia cubana basada en Estados Unidos. Estuve en la educación francesa, toda mi primaria y secundaria, y luego en la prepa me fui a una prepa mexicana donde conocí a mi actual marido de 31 años.
Y de ahí yo te diría que era una niña, digo, muy alegre, muy normal, cumplida en mis deberes, era muy buena académicamente, sin duda eso nunca me costó trabajo, nunca fui muy deportista, pero en general una niña muy contenta, con una buena relación sin duda con mis papás y con mi hermano menor también. Em, y, y nada, pues la verdad que todo muy bonito y armónico durante, pues la verdad, toda mi vida en realidad, ¿no? Con todos las subidas y bajadas que te trae la vida y los retos que te trae que ya podemos platicar más adelante. Claro, qué interesante esto de tener familia extranjera que estuviera basada aquí en México, porque también, aunque tú hayas estado pues, desde que eras bebé aquí, el cambio cultural pudo haber impactado de una forma. Y el hecho que cuentas que tu mamá no estudió una carrera y que le frustró, ¿cómo entonces decides tú qué estudiar? ¿Cómo decides qué escoger? ¿Tuvo influencia ella? ¿No? ¿Tú decidiste lo que tú querías por tu cuenta? Cuéntanos un poquito más. Mira, en cuanto a la elección de la carrera, yo diría que me dejaron rienda suelta mis papás. Ahí más guía mi papá que mi mamá. Pero lo que era importantísimo para mi mamá es que yo tuviera esa oportunidad de realmente poder acabar con una carrera universitaria y lo que luego me trajera el destino. Eso sin duda. Del lado de mi papá, a él que era financiero, pero que veía que su hija no era muy buena para los números, le pareció, digo, sugirió derecho, pero realmente era mi opción. Y la verdad es que dadas mis características y para lo que yo era buena y todo, la verdad es que derecho sí fue algo que monó perfecto. Y de ahí decidí irme al ITAM, donde fui muy feliz porque no perdí la perspectiva universitaria, que era tan importante para mí. O sea, yo decidí estudiar derecho, pero seguía con la duda si era la elección correcta y estar expuesta a todas las carreras que ofrecía el ITAM fue básico. Y muchos de mis amigos eran de otras carreras que hoy en día, pues así es, así lo siguen siendo, ¿no? Oye, qué padre, porque se ve que sí te gustó y que lo disfrutaste. Y desde tu primer trabajo, ¿estabas en esa línea o empezaste a trabajar en lo que encontraste una oportunidad? Porque luego hemos visto que el ingeniero, hay veces que arranca en mercadotecnia o el de marketing empieza en la parte contable. ¿A ti cómo fue este inicio de carrera? Bueno, a ver, yo empecé a trabajar muy joven porque mis papás venían de una juventud donde ellos habían tenido que trabajar desde muy jóvenes para ganar dinero para sus familias. Entonces a mí los veranos, desde que era chiquita, me metían a trabajar en cualquier cosa, nada que ver con mi carrera. Pero mi primera oportunidad ya de trabajar en mi carrera fue en sexto semestre, donde mi papá, que ya era un ejecutivo importante en Banamex, a través de sus relaciones me consiguió una entrevista en uno de los mejores despachos de México. Y la verdad es que ahí sí fue un poco como el burro que tocó la flauta. O sea, mi papá decía que ese era un buen lugar, yo era un despacho que conocía, me pareció espectacular, le caí muy bien al socio que me contrató en su momento, a quien le estaré eternamente agradecida, y así un poco entré a ese mundo que yo no me daba cuenta en ese momento lo impactante que iba a ser hacia el futuro haber entrado en este despacho en particular, porque sí era uno de los despachos líderes en derecho corporativo en México, ¿no? Claro, y qué interesante, porque acabas de decir esto fue lo que tu papá te sugirió, que te recomendó, que caíste ahí, Ajá. pero ¿qué creencia enfrentaste o tuviste que romper de ti misma una vez que empezaste en tu vida profesional? Mira, yo te diría, en ese momento no tenía que romper yo nada todavía. A mí desde jovencita me habían dicho que el trabajo era muy importante, que hacer las cosas bien. O sea, el trabajo siempre ha sido un valor en mi casa. Entonces, entre que la academia era una cosa importante, como ya mencionamos, y que el trabajo también, hasta ahí era lo que todo el mundo estaba esperando de mí y yo estaba esperando de mí misma. Yo te diría que la primera controversia, por llamarla de alguna manera, y no fue tal, fue el decidir hacer una maestría en un LLM, un Masters in Law, y decidir hacerla en el extranjero. Eso sí fue algo que aún mi mamá siendo feminista como que le costó un poquito porque era mi oportunidad de llamarle, salirme del nido, ¿no? De mi safe place y irme yo a estudiar fuera y yo escogí Georgetown para hacer eso y fue la mejor experiencia que pude haber hecho. También, para mí había un plan con maña. El plan con maña era, por un lado, la parte académica era importantísima para mí
Y por otro lado, yo ya estaba de novia con mi actual marido, ya llevábamos un rato, yo veía que las cosas iban a poner seria y yo en mi cabeza feminista no me acababa pasar, no me cabía pasar de la casa de mis papás a la casa de mi marido sin tener una experiencia de independencia. Y esta era la excusa ideal. Entonces, entre lo que me iba a dar desde el punto de vista académico y curricular y que lo que me iba a dar a mí desde el punto de vista personal, para mí era no negociable. Y lo tuve que ir un poco a negociar en casa, especialmente ahí sí con mi mamá, ¿no? Pero fíjate qué padre porque no todas tienen claro qué quieren. Entonces, pues mientras te casas, está la universidad y está comprobado en estudios que muchas, por la presión de los papás, tus amigas se casan, ya están embarazando, pues dejan a un lado su sueño. Luego muchas se arrepienten, pero sí creo que es bien importante el tener claro qué quieres para que sobre eso vayas tú tejiendo y haciendo toda tu estrategia de vida. Qué increíble. Oye, bueno, y también lo que siempre hemos visto es que hay obstáculos que siempre hay que vencer, porque no es tan fácil. Lo cuentas con una sonrisota, pero seguramente tuviste obstáculos que en su momento fueron complicados y tuviste que vencer tanto externos como internos, que es lo que uno trae por dentro. Platícanos cuál ha sido el más complicado, de tanto por fuera como por dentro. Bueno, ahí sí me voy a adelantar varios años y yo diría que el obstáculo más grande para mí en la evolución de mi carrera fue el nacimiento de nuestro primer hijo, Alvarito, que nació en 1999. Alvarito fue un bebé muy prematuro, nació de 7 meses y a raíz de su prematurez tuvo muchísimas complicaciones que le causaron un daño cerebral muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y si bien no estábamos conscientes al inicio, en los primeros meses de su vida, que la situación con él iba a ser muy complicada, según pasaba el tiempo y que él no llegaba a sus metas de desarrollo, pues fue muy evidente. Hasta que en un momento ya cuando tenía como año y medio era clarísimo que lo que nos esperaba iba a ser muy complicado. Y ahí, bueno, pues yo tuve que hacer un poco de introspección de que qué es lo que iba a hacer con mi carrera, ¿no? Si lo mejor para Alvarito era dedicarme a él y a su progreso, o sea, digamos, estar inmersa dentro de su desarrollo, o que si lo mejor para Alvarito era yo mantener mi carrera y seguir con mi progresión para poderle dar, vamos a decir, con el apoyo económico que esto requiere, el apoyo que él iba a necesitar. Y optamos como familia la segunda, lo cual en nuestro caso fue la mejor decisión porque aparte de todo, no me da pena decir que para mí el trabajo fue una terapia emocional sobre lo que nos había pasado. Para darles contexto, Alvarito, que ya falleció desafortunadamente en 2021, nunca habló y nunca caminó. O sea, era una discapacidad muy fuerte. Y a pesar de eso, la verdad es que nosotros vivimos como una familia feliz, una familia normal y una familia echada para adelante. Ya les contaré más tarde sobre mis otros dos hijos que son mi orgullo total. Wow, Caro, qué bonito, inspirador como lo compartes, porque esas decisiones que son difíciles de tomar, la culpa, el si lo hago por acá o no lo hago por acá, y que lo compartas desde esa seguridad, de decir, y no me importa y no me culpo y no me arrepiento, creo que puede inspirar a muchas más mujeres en tomar esas decisiones tan fuertes, ¿no? Porque luego nos gana la loca que tenemos dentro en la mente que nos está quién sabe qué contando y por eso no tomamos estas decisiones. Cuéntame un poco entonces cómo llevas ese balance entre la vida familiar con tus otros dos hijos, tu marido, el trabajo, porque es una duda que tienen muchas mujeres de... Yo estoy convencida que no hay una ecuación perfecta para todo mundo, pero ¿cómo llevas ese balance que a ti y a tu familia les daba paz? Mira, lo primero es que, como les dije al inicio, para nuestra familia el trabajo es un valor. Es un valor como puede ser la honestidad, es un valor como puede ser la empatía, es un valor más. Entonces, aquí hay que echarle muchas ganas para que todo el mundo pueda salir adelante. Le vemos realmente una consecuencia buena a echarle ganas al trabajo. Entonces, digamos, empecemos por ahí.
Luego era cómo medíamos esta palabra en inglés, y van a permitirme muchos pochismos durante esta conversación, porque como siempre he trabajado en empresas americanas, luego se me van. Pero este work-life balance, yo odio la expresión de work-life balance, porque es como si el work y el life no fueran parte de lo mismo, ¿no? Yo lo ya definiría más como un living balance, o sea, tienes que aprender a balancearte. Y ahí, bueno, primero fue el hecho de que si bien yo siempre, o sea, en mi carrera sí fui progresando, yo diría que en ciertos momentos rápidamente y luego con ciertos platós, pero fui progresando sin duda en mi carrera, pues cada vez requería más tiempo en la chamba. Y eso yo lo pude conjugar muy bien con que, o sea, mis dos prioridades en la vida eran mi familia y la chamba. Me daba poco tiempo para otras cosas, digamos, a veces he tenido que sacrificar la cercanía con mis amigas, que son hoy en día, bueno, lo más valioso que tengo, pero sí he tenido a veces que sacrificar la cercanía con ellas. Y, y el hecho de que pues digo, o sea, poder balancearlo. Bueno, un marido que es una maravilla. La verdad es que mi marido ha sido un convencido de que esto es un objetivo familiar, y para que la familia llegue a su éxito, a veces él le tiene que entrar más, a veces yo le tengo que entrar más, y en eso ha habido un apoyo incondicional y yo me he podido respaldar mucho en eso. Por ejemplo, cuando yo decidí trabajar corrido, no podía venir a comer. Entonces él se aseguraba de venir a comer cuando y a estar aquí cuando los niños llegaban de la escuela, para que hubiera alguno de nosotros dos comiendo con ellos entre semana, ¿no? Y así, digo, como que él le fue flexibilizando según cuáles eran mis necesidades de carrera para que él pudiera estar presente en esos momentos. En otros momentos mi agenda me requería muchísimo viaje, lo cual a él no le requería tanto. Bueno, pues él estaba presente en esos momentos en donde yo estaba trabajando. Entonces diría, estar segura de que tienes la infraestructura alrededor para que poder ser exitosa en ese balance que tú quieres conseguir, lo que eso signifique para ti. En mi caso, he sido muy afortunada de que esto ha sido mi pareja. Nunca ha habido ningún tema de competencia o de cosas o de que no haya apoyo, nada de eso. Siempre he sentido el apoyo. Y el apoyo emocional, aunque no directo, de mis papás, que se mudaron hace muchos años a Miami, y como que siempre han estado también detrás de esa idea de que pues se puede hacer, ¿no? Qué padre, qué padre. Oye, y a ver, tú que has trabajado en tantos corporativos, sobre todo internacionales, Sí, ¿tú qué cambios harías? Si tuvieras la oportunidad, ¿qué cambios harías? Porque como mujer no es fácil. A lo mejor tendrías que haber tenido un poco más de tiempo también para poder atender el problema, porque sí requiere mucho, mucho sí, tiempo con Bárbara Anderson, que pues hemos hecho muchas cosas y que ella lo sigue viviendo con Luca. No es fácil. Y sí. tenemos que crear la conciencia que hay muchas personas que requieren el tiempo y el cuidado, no solamente de la mujer, sino también del hombre, como bien lo has mencionado tú, pero también de las empresas, pero también del gobierno y también en conjunto. ¿Tú qué cambios propondrías? Mira, antes de entrar a los cambios, quiero hacer mención que yo he estado en mis 30 años de carrera estando en tres grandes corporativos. JP Morgan, global, enorme. Citi, global, enorme. Y Uber, global, enorme. Los tres han sido grandes lugares para trabajar. Y en esos tres trabajos he sido en todos beneficiada por algún tipo de programa de D&I. Eso no significa que no ha habido retos, digamos, ha habido conciencia por el lado de las empresas, que es algo que tenían que atender, pero los retos ahí estaban, ¿no? Por ejemplo, para darles un comparativo, cuando yo tuve a mi primer hijo, me acuerdo que yo ya estaba trabajando, y un día había una llamada, que habíamos 50 gentes en la llamada. Digo, la gente que ha estado en corporativos grandes se identifican mucho con esas llamadas donde hay tantas gentes que uno piensa que es uno más y que nadie atiende. Y quedó claro ahí por la llamada de que yo estaba con mi bebé, y alguien hizo un comentario de que, ¿Is there a baby on this line? Así como si fuera una cosa horrible, y yo casi se me cae el teléfono, así ya no sabía yo qué hacer para tratar de taparlo. 20 años después de eso, o 22 años después de eso, me tocó una llamada de conferencia donde una recién mamá estaba en línea, en video, tapadita, ella, amamantando a su bebé. Digo, eso es progreso.
Eso es progreso, ¿no? Me pareció tan maravillosa esa escena que lo tuve que mencionar en voz alta. Es decir, que qué maravilla que hayamos evolucionado. Otras cosas, por ejemplo, si bien yo era, digamos, esta privilegiada de los programas de D&I que daban las empresas, bueno, pues mi promoción, yo diría que tardó mucho más porque había esta percepción de que yo trabajaba medio tiempo cuando lo que hacía era trabajar a deshoras o en línea o en así de una manera distinta a los hombres que tienen su carrera tradicional y quitarme esa percepción de encima me costó por lo menos de 2 años de arduo trabajo comprobándoles de que yo estaba tan ahí como ellos, ¿no? Entonces sí, son cosas difíciles que tuve que pasar, aunque sí reconozco que siempre fui aquella identificada de decir, bueno, si hay una mujer que lo puede hacer, identificamos a Carolina como una de esas candidatas y en ese sentido me iban apapachando un poquito más o por lo menos dándome esa visibilidad que se requería, ¿no? Oye, me encanta. Cuando yo estaba en el medio financiero, Caro, solían decir de, ay, qué padre tener horario de mamá, porque supuestamente me iba halftime, que no era halftime, porque me iba, o Ujú. sea, después de más de 6 horas, creo. Pero les decía, te lo cambio. O sea, ¿quieres horario de mamá? Porque no es que me vaya a tomar un café y estar viendo los chismes de las novelas. O sea, es un trabajo que pues está más fácil o es menos retador. No que no sea retador, pero a veces trabajar te mantenía más entretenida que estar haciendo cosas en casa, ¿va? Entonces me da mucha risa ese comentario. Quiero hacer un pequeño comercial, Caro, porque espero que muchísimas personas vean este programa y por eso les quiero pedir a los que nos están viendo que se suscriban a la plataforma de YouTube en Retos Femeninos TV, que le den campanita para que les avise cada vez que hay un programa nuevo, que le den me gusta, que pongan sus comentarios, pero sobre todo que lo compartan, para que vean que historias como la tuya pues pueden inspirar a más personas que están en ese camino de la duda. También estamos en Retos Femeninos en Facebook y adicionalmente lo pueden escuchar en Spotify para que el que diga que no lo puede ver, lo puede escuchar. Y yo te tengo una pregunta, porque hablando en un entorno de leyes, sé apoyada por tu marido y tu familia y este empuje que tenías, pero el tema de ser mujer muchas veces en ciertas industrias y en ciertos entornos no era tan sencillo. Eh, ¿Cómo promueves tú que este trabajo sea para más mujeres? ¿Qué le dirías a más mujeres que están buscando destacarse en industrias como la tuya o en entornos en donde se espera que quizá todavía no esté más poblado por mujeres que de hombres? Mira, te voy a contar. La profesión de derecho tiene muchísimas mujeres y sin embargo no tiene muchísimas mujeres en puestos de liderazgo o en la proporción en la que debieran estar. Y yo sé que a través de su programa ya han hablado de Abogadas MX, de la cual Mariel Cabanas y Berta Ordaz, que ya vi que también fue, que vino al programa, las dos junto conmigo fuimos cofundadoras las tres. Porque lo que nos dimos cuenta es que si bien la carrera de derecho es una carrera que es muy apetecible a las mujeres por nuestros mismos intereses y donde muchas mujeres se gradúan, ya llegar a los puestos de liderazgo es muy difícil. Y entonces ahí sí nos juntamos con mucha intención y con un objetivo que era cómo hacemos para que la mujer abogada llegue a puestos de liderazgo más fácil. Yo ya en ese entonces era la directora jurídica de JP Morgan en México y, digamos, yo ya había llegado a un puesto de liderazgo, pero dentro de esa lista de fundadoras había aquellas que, si bien habían hecho un excelente trabajo en sus despachos, todavía no llegaban a ser socias o eran las únicas socias dentro de sus despachos. Entonces nos dedicamos mucho a este tema y al desarrollo de programas para asegurarnos de poder ayudar a las poquitas que fueran, pero poco a poco a más, para convencerse de que cuál es su camino hacia llegar al máximo potencial dentro de sus carreras. Y Abogadas MX para mí ha sido transformador, la verdad ha sido transformador poder hacerlo, canalizar todo este esfuerzo a través de una asociación que hoy en día yo te diría que más que una asociación es un movimiento tal cual, es un movimiento. No hay despacho en México que sea reconocido internacionalmente que no sepa lo que es Abogadas MX y por lo tanto que no sepa lo importante que es apoyarnos, sino por otra cosa, nada más por el simple hecho de eh, pertenecer al club de los que están haciendo las cosas bien hechas, ¿no?
No, y además la unión es la que logra los cambios y es la que logra transformar, es la que logra darnos visibilidad. Entonces yo creo que es maravilloso. Bueno, ahí en nuestro foro que está Claudia de Buen, que logró ser la primera en 100 años y cómo la atacaron. Sí, Entonces sí es exactamente. bien importante, bien importante el que nos apoyemos, el que veamos casi, casi como mentoras cómo darle la mano a la que apenas está saliendo para integrarla, para que ese camino sea mucho más corto. Pues qué padre, porque sí creo que cada día hay más abogadas y son las verdaderas fregonas. A mí me da mucho orgullo ver mucha gente joven, muchas mujeres jóvenes que definitivamente están logrando llegar a estos puestos de decisión, que además cuando tú llegas haces cambios que ayudan a otras mujeres, porque con la sensibilidad vemos cuáles son las necesidades y siempre vamos viendo cómo se pueden solucionar. Oye, seguramente, aunque has vivido pues intensamente, tanto en lo personal como en lo profesional, por ahí debes de tener algún sueño que aún no has cumplido. Cuéntanos cuál sería. Ay, bueno, mira, te voy a decir lo que me inspira hoy. Bueno, les conté que llevo 30 años de carrera ejecutiva en estas tres grandes empresas. Antes de eso, en el despacho de Krill, García Coller y Mugenburg en ese momento, y en un gran despacho en Nueva York, que estuve ahí 2 años. Entonces, digamos, desde el punto de vista profesional, creo que mi carrera ha sido, ahora sí que dejando la humildad atrás, ha sido muy exitosa. Yo he llegado a grandes puestos en grandes empresas y la visibilidad que se me ha dado por tener esos puestos es, eh, es importante y la agradezco. Tengo mucho agradecimiento de esa plataforma en la que yo me he podido subir por trabajar en estas grandes empresas y en estos grandes despachos, sin duda alguna. Hoy estoy en otro capítulo de mi vida. Dejé, no sé si definitivamente o no, la carrera corporativa. Había una serie de circunstancias que hacían el timing ideal para que yo dejara mi puesto como General Counsel de Latinoamérica de Uber, lo cual hice a principios de este año. Y la verdad es que mi sueño es apoyar a mi hijo, mi segundo hijo, Andrés, que es un joven director de cine en la producción de los proyectos que él tenga, de las películas que él quiera realizar. Él es un joven muy creativo, con un gran corazón, que tiene grandes mensajes que transmitir y veo que va a necesitar, ya viendo el talento que tiene, porque me consta, siendo muy objetiva, que sí lo tiene. ¿Cómo hago para, con toda la experiencia que yo he acumulado a través de los años, ayudar a mi hijo a hacérsela, pues no sé si más fácil, pero por lo menos explicarle el camino que va a enfrentar, porque va a enfrentar muchas dificultades y muchas de esas las entiendo, las conozco, las he visto y posiblemente así le ayuda a navegar de una manera por lo menos con conocimiento de causa? Me encantaría, eso sería mi sueño, con los retos que eso implica, digo, porque es trabajar en familia, eso no me asusta tanto, pero bueno, también es algo nuevo para mí porque nunca he sido emprendedora, yo siempre he sido ejecutiva. Vamos a ver qué implica eso y es para mí realmente una reinvención, pero me encanta esa idea. Estoy muy entusiasmada con ese proyecto que tengo. Y yo te veo siempre tan emocionada cuando hablas, se te iluminan los ojos, la sonrisa en la cara. Estoy segura que, mira, lo peor que puede pasar, siempre he dicho, es pues te vuelves a reencaminar al mundo corporativo si es que por alguna razón decidieras que no era por ahí. Pero te veo tan contenta que estoy segura que así se va a dar. Y creo que nos estamos acercando al final del programa y no creo, o sea, sí, pero no quisiera que se termine. Y te quiero preguntar, porque te veo muy segura de tus pensamientos, de lo que dices, de lo que planeas. Debe de haber por ahí algún hábito que te mantenga así de fuerte. Caro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el hábito que te mantiene fuerte todos los días? Ay, mira, bueno, mira, deportista no soy, pero habiendo dicho eso, con la edad, mis 55 años, cada vez estoy más consciente de que necesito un cuerpo sano, ¿no? Entonces intencionalmente hago ejercicio, trato de hacerlo por lo menos 4 veces a la semana para desestresar. De ahí a mí lo que me gusta hacer, bueno, ahora tengo mucho más tiempo libre porque como les dije, dejé la vida corporativa. Pero antes de eso hay cosas, a mí las cosas que más me gustan es los viajes. Me encanta viajar y descubrir el mundo. Organizar los viajes, también lo que implica detrás de eso, me encanta.
Me gusta mucho la lectura, especialmente de novelas históricas, digamos, me gusta mucho la historia, pero me gusta mucho contada en tipo novela, o sea, hacerlo mucho más personalizado, me encanta. Y hacer todo eso en el campo o en algún lugar donde me pueda echar una larga caminata, ya es así como que lo ideal para mí. Entonces, esos son los hábitos que más me gustan, las cosas como esa que yo, cómo hago yo mi unwind. Yo no soy de meditar, soy de hacer yoga ocasionalmente, solamente si estoy en un lugar que inspira hacerlo. Y pues eso yo les diría, ¿no? La verdad, eso es. Qué rico y además tan inspirada por tu hijo. Y además si salió igual de talentoso que tu mamá, que su mamá, bueno, pues seguramente va a alcanzar todo el éxito del mundo. No, Luego muchas platicamos, igual te puedo gracias. medio apoyar. Como siempre he estado en publicidad y muchos de publicidad son ahora las grandes estrellas en Hollywood. Entonces igual y ponerlo en contacto y que empiece como que a vivirlo. Hay que ver cómo qué edad tiene tu hijo. Tiene 24 y te agradecería todo lo que me puedas recomendar y todos los contactos, porque eso sí les voy a decir, esto sí a tu audiencia, creo que es una cosa bien importante. Yo soy una fiel creyente en las redes y en el To Network. Todo lo que yo he obtenido, en una gran mayoría, o sea, no ha sido por mi network. Obviamente todo ha sido también comprobado, ¿no? Comprobado después, y si me he mantenido en los puestos ha sido gracias a que, digo, hay materia prima, ¿no? Que dar, pero digo, desde que esa chamba en Krill que les digo que me consiguió mi papá, hasta la chamba en JP Morgan que fue a través de un contacto de mi cuñado, hasta la chamba en Citi que fue por alguien que me había visto trabajar y que me dijo, te quiero invitar a Citi, hasta la chamba en Uber que fue a través de una socia de despacho que luego se volvió la General Counsel de Uber, la Deputy, y me contrató. O sea, todo ha sido a través de mi red. Entonces, ahí sí hago hincapié en eso porque no las descuiden. Esta de IWF para mí es una maravilla. Mira, Silvia, estoy hablando contigo y ya sé a quién voy a contactar después de esta llamada. Sí, porque el networking es vital y creo que cada una dentro de su especialidad siempre tiene mucho que poderle dar a la otra, que tiene otra especialidad y que desconoce lo del otro medio. Entonces cuenta con ello y bueno, como bien dijo Ale, se nos acabó el tiempo volando, pero para cerrar, además de invitarlas a que el próximo jueves nos veamos aquí nuevamente en Retos Femeninos para inspirarnos con otra historia, le vamos a pedir a Caro que nos deje su frase favorita para cerrar el programa. ¿Cuál sería esa frase propia o que te encantó y te volaste de por ahí? Yo diría, esto es una frase muy dirigida a las mujeres, pero lo puedes hacer todo, solo que no todo al mismo tiempo. Sí creo que eso es el objetivo que debemos de tener y hay que saber nada más ser realistas de qué es lo que se puede en el momento preciso en el que estás y luego ir acomodando tus sueños para que poco a poco se vayan dando. Pero sí soy una creyente de que todo se puede, solamente no al mismo tiempo. Suena mejor en inglés. You can do it all, but not at the same time.